Vamos a saludar otra vez. Buenas noches. ¿Me equivoqué de campamento? ¿Me cambiaron los acampantes? ¿Dónde estaban los que estaban tan mal vestidos esta mañana como cualquiera? Y ahora, hay un dicho en mi país para los hombres que aunque el mono se vista de seda, ¿cómo termina? Mono queda. No sé si se aplicará para acá. Qué lindos que se ven en esta noche. Realmente, lo que hace bañarse, el cambio que produce, como también felicitar a las chicas. Vamos a darse un aplauso a todas las chicas que están acá, porque ellas, aunque chicas, por más lindas que se pongan, nunca serán las más lindas, porque yo me casé con la mujer más linda. Por eso cumplimos 30 años de casados. Gracias a Dios por eso. Así que vamos a rápidamente hablar de un tema que yo estoy seguro que te va a interesar mucho, porque es la clave para que te vaya bien en la vida. ¿Cuántos de ustedes desean o quieren que les vaya bien en esta vida? Levanta la mano, por favor. Perfecto. Todos. Entonces, estoy absolutamente seguro que esta noche, si tú entiendes, tú captas lo que queremos transmitir por medio de la palabra de Dios, harás bien las cosas, Dios bendecirá tu vida y te irá bien en este mundo, por supuesto, sin la excepción de problemas. Estamos hablando de planeación. Anoche comenzamos a hablar y ver lo bíblico de la planeación, que es planear, ¿ya? Que es planificar. Y comenzamos anoche diciendo una pequeña definición de lo que es planear. ¿Te acuerdas cuál era? No, bueno, muchas gracias. Decisiones presentes para resultados futuros. ¿Qué es planear? ¿Qué es planificar? Son decisiones presentes para resultados futuros. Y dijimos que habían 5 palabras que nos ayudan a entender qué es planificar, planear bíblicamente. La primera palabra es orden. El planificar ordena tu vida. Te hace una persona ordenada. Dios es un Dios de orden. Si hay algo que no agrada a Dios, es el desorden. No hay nada más terrible que un creyente, que un hijo de Dios con una vida desordenada. Con una vida de un hombre o una mujer que siempre llegan tarde, que nunca tienen sus cosas ordenadas. El planificar, el planear, en primer lugar trae orden. En segundo lugar, proyección. Planificar, planear es mirar hacia el futuro. No puedes planear hacia el pasado, porque eso ya pasó. Y el planear, el planificar, te hace proyectarte hacia el futuro. Tienes un porqué, tienes una meta, tienes algo por lo que el cual levantarte cada mañana. En tercer lugar, esfuerzo. Todo aquel que planea y planifica tiene que esforzarse, tiene que poner de su parte. Tiene que haber un esfuerzo. En cuarto lugar, santidad. Una vida santa para Dios. ¿Por qué? Porque el pecado destruye todos los planes.
Todo lo que planificaste, el pecado lo destruye. Y finalmente, oración, en dependencia de Dios. ¿A ti te interesa lo que Dios opina? ¿Tomas en cuenta lo que Dios dice? ¿Te importa la opinión de Dios? ¿La palabra de Dios tiene peso en tu vida? Una de las cosas que hacemos en consejería bíblica, cuando vamos a aconsejar a una persona, personalmente yo lo hago, viene una persona a preguntarme y yo le digo, ¿eres un hijo de Dios? Y me dice, sí, por supuesto, yo acepté a Cristo. Y en segundo lugar le pregunto, ¿este libro es una autoridad para ti? Y la persona me dice, sí. Y eso es fundamental en consejería bíblica, porque una persona viene a pedir consejo sobre una situación y uno abre la Biblia, y cuando abre la Biblia es la autoridad de Dios, es la última palabra. Por eso te pregunto esta noche, ¿este libro tiene peso en tu vida? ¿Es tu autoridad? ¿Tú te riges por lo que este libro dice? ¿Tú te mueves, tomas decisiones por lo que este libro dice? Y en esta noche vamos a ver lo que es planear en la voluntad de Dios. Vamos a pensar en eso en esta noche. Muchas personas, vamos a orar, muchas personas dicen, yo no planeo porque Dios va a hacer con mi vida lo que Él quiera. Dios en su palabra nos va a enseñar en esta noche qué importante que es planificar, planear, proyectarnos, pero también qué es importante lo que es la voluntad de Dios. Padre, en esta noche yo te ruego por cada señorita y muchacho que está acá, que en esta noche puedan entender lo que es planificar, decisiones presentes para resultados futuros, pero también que puedan comprender a cabalidad lo que es la voluntad de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Son compatibles planificar y la voluntad de Dios? ¿Se contradice el hacer planes con la voluntad de Dios? Y vamos a ver un ejemplo en esta noche de un hombre que planificó, de un hombre que se proyectó, de un hombre que hizo planes, pero Dios le cambió los planes, porque Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo ha planificado un viaje. Como cada uno de nosotros quizás en algún momento planificó un viaje. Romanos capítulo 1, en el versículo 6, nos va a decir lo siguiente, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Luego dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo oraba, Pablo rogaba. ¿Por qué? Porque había planificado el ir a Roma. Él quería visitar a los creyentes de Roma.
Pablo estaba orando y estaba planificando, había planificado ir a Roma. Pero fíjate lo que dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, ¿qué dice después? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí tienes un hombre, un hijo de Dios que ha planificado, ha hecho un plan, se ha proyectado. ¿Y cuál es ese? El ir a Roma, el visitar los creyentes de Roma, ir a Roma. Y dice Pablo, estoy orando por eso. Quiero ir hacia ustedes. Hace rato que tengo ese deseo de ir a visitar a los creyentes en Roma. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¡Wow! Pablo dice, quiero ir a ustedes. He planificado un viaje. ¿Y cuál es su propósito? Ser de bendición para ellos. Pero Pablo va a usar una palabrita que quizás muchos de ustedes han escuchado, pero no han entendido o no han captado, que es la voluntad de Dios. Te voy a dar una definición muy profunda, teológica, de lo que es la voluntad de Dios. Me la enseñó un predicador que un día yo escuché sentado tal cual como tú. ¿Sabes tú lo que es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere que tú hagas. ¡Ah, qué profundo! Lo saqué del griego, del japonés y del hebreo, que no voy a volver a repetir. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, voy a dar otra de mayor profundidad todavía. ¿Qué no es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere que tú no hagas. ¡Ah, extraordinario! Vamos a volver a repetirlo para que lo entiendas. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué no es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere que tú no hagas. Y esta frasecita, la voluntad de Dios, muchos creyentes no lo han entendido. Dios quiere que hagas algo. Dios quiere que obedezcas. Es por esa razón que comencé preguntándote, ¿este libro tiene peso en tu vida? ¿Te riges por lo que la Biblia dice? ¿Obedeces lo que Dios dice aquí en su palabra? Antes de tomar una decisión, le preguntas a Dios, consultas lo que la palabra de Dios dice, o simplemente tomas tus decisiones. El apóstol Pablo había planificado: quiero ir a Roma, quiero hacer un viaje a Roma, pero si es, ¿qué cosa? Si es la voluntad de Dios. Permíteme explicarte otra frase que muchos jóvenes creyentes no han entendido. Recién acabas de cantar libertad, ¿sí? Y yo los escuché a muchos de ustedes cantar. Libertad en Cristo. ¿Qué significa bíblicamente libres en Cristo? ¿Qué significa libres en Cristo? Mira la definición. Libre en Cristo significa que tengo la libertad para hacer lo que Él quiera que yo haga. ¿Qué
¿Qué significa libertad en Cristo? Significa que soy libre para hacer lo que Él quiere que yo haga. Ahora te voy a dar la definición de libertinaje. ¿Sabes cuál es libertinaje? Soy libre para hacer lo que yo quiera hacer. ¿Qué es libertad? Soy libre para hacer lo que Él quiera que yo haga. Y el apóstol Pablo quería ir a Roma. Él planificó. Él estaba orando por eso, para ir a visitar los creyentes de Roma. Vamos a Romanos capítulo 15, por favor. Pablo aquí nos va a dar más pistas acerca de esta planeación. Romanos capítulo 15, versículo 22. Mira lo que dice, por favor. Por esta causa me he impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Cuántos años llevaba Pablo queriendo ir a visitar a los hermanos de Roma? Muchos. ¿Él había planificado eso? Sí. ¿Estaba orando por eso? Sí. Pero Pablo también estaba esperando que fuera la voluntad de Dios. Mírame acá, por favor. Tus planes deben de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Tus planes, tus proyectos, tus deseos, tus anhelos deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es por eso que cuando planifiques algo, cuando planees algo, debe ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Planeas casarte? Claro, por supuesto que sí. ¿Es la voluntad de Dios que te cases? ¿Es la voluntad de Dios que te cases? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que te quedes soltero o soltera? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que te cases? Por supuesto que sí, pero a la manera de Dios. Por eso, si estás orando, querido joven, estás orando para casarte, está muy bien. Estás proyectando, de aquí a 2 años más me caso. Tengo casa, tengo un buen trabajo, he madurado, solo me falta una cosa, la esposa. ¿Quieres casarte? ¿Es la voluntad de Dios que te cases? Sí. Querida chica, ¿estás orando para que llegue el príncipe azul? ¿Para que llegue ese hombre que haga la voluntad de Dios? Sí. Pero no ores ni planifiques fuera de la voluntad de Dios. En primer lugar, quiero que escuches muy bien. Cuando planifiques, planifica de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque es la única manera en que esos planes sean aprobados, sean bendecidos por Dios. Porque cuando tú planificas algo fuera de la voluntad de Dios, esos planes no van a resultar. Cuando tú planificas, cuando tú te proyectas, y si esos planes no están de acuerdo con la palabra de Dios, esos planes no van a fructificar.
vas a fracasar rotundamente en tu vida. Y el apóstol Pablo planificó ir a Roma. Su deseo era ser una tremenda bendición para esas personas. Te hago una pregunta. ¿El apóstol Pablo llegó a Roma? ¿Estoy solo acá o no? ¿El apóstol Pablo llegó a Roma? ¿Seguros? El apóstol Pablo sí llegó a Roma, pero hubo unos pequeños cambios que Dios hizo en el viaje del apóstol Pablo a Roma. Es por esa razón que nosotros debemos entender que el apóstol Pablo sí llegó a Roma, pero llegó no de la manera como él quería. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planificamos, Dios a veces va a cambiar esos planes. Porque te ama, porque quiere cumplir su propósito. Vamos a Hechos capítulo 28, por favor. Vamos a Hechos capítulo 28. Vamos a Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿El apóstol Pablo llegó a Roma? Sí llegó. Pero hubo un pequeño cambio en la planificación que él tenía. ¿Y cuáles son esos cambios? Permítemelos en esta noche recordártelos, porque yo creo que tú sí lo sabes. En primer lugar, Pablo quería viajar a Roma y quería viajar como un hombre libre. ¿Pero cómo fue su viaje? Prisionero de Roma. Un pequeño cambio en los planes. Segundo, Pablo quería viajar tranquilamente en un barco hacia Roma. Un pequeño cambio de planes. ¿Cómo fue su viaje? Naufragó el barco en donde iba. Pablo, en tercer lugar, quería hacer un viaje directo sin escalas a Roma, pero el barco naufragó y estuvo un tiempo en la isla de Malta, en donde estuvo en ese lugar. Pablo quería viajar sin peligros, pero la Biblia dice que Pablo sufrió peligros aún de muerte y peligros aún de su vida. Pablo quería llegar a la iglesia en Roma y ser una bendición para ellos. ¿A dónde llegó Pablo? De acuerdo a lo que acabamos de leer, a una casa donde estuvo prisionero. ¿Pero llegó a Roma? Sí, llegó. Pero no como él quería. ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, Dios cambiará tus planes. Por amor a ti, Dios cambiará tus planes. Y en esta noche, lo que más quiero que sepas es que, en primer lugar, todo creyente debe planificar, debe tener un plan de vida, debe tener metas por las cuales estar orando.
¿Cuáles son los planes por los cuales tú estás orando? ¿Cuál es la proyección por la cual tú estás orando? ¿Cuáles son los proyectos que están sobre la mesa en tu vida y por los cuales tú estás orando? Si no hay planificación, no hay planes, no hay proyectos, estás solo viviendo por vivir y no tienes metas por las cuales esforzarte. En segundo lugar, debemos planificar orando: Dios, haz tu voluntad antes que mis planes. ¿Qué es más importante para el creyente? ¿Sus planes o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que tú hagas. Yo quiero que me prestes atención y tomes en serio lo que te voy a decir en estos momentos. Dios quiere que tú hagas algo. Él tiene un plan para tu vida y Él quiere que tú lo hagas. No es opcional, no es un favor, no es que Dios te está pidiendo que lo consideres. Dios te está diciendo: hazlo. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de acción, es un Dios de movimiento. Muévete. Dios te dice: planea y muévete en eso, haz algo en eso. Y la palabra de Dios me dice que la perfecta voluntad de Dios está aquí. Yo te puedo decir en esta noche, en este campamento, al ver a algunos de ustedes, y como te dije, no es mi intención juzgar o condenar, no están haciendo la voluntad de Dios. Algunos de ustedes no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué dice eso si usted no me conoce? Simplemente porque ve en algunos de ustedes, por su forma de hablar, por su forma de vestirse, por su forma de actuar, que no están haciendo lo que Dios quiere. Ni siquiera han considerado la opinión de Dios para las decisiones que van tomando. Dios quiere que tú planifiques, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. En la reunión de jóvenes de nuestra iglesia tocamos un tema acerca del noviazgo bíblico, de cómo debe ser en este momento mi actuar en base a un futuro casamiento. Y el título se llamó Orando y Observando. Así se llamó. Orando. ¿Y qué más? Observando. ¿Y qué tengo que observar? ¿Qué es lo que tiene que observar el muchacho en la chica, bíblicamente? Hay muchas cosas que tiene que observar, por supuesto. ¿Y qué tiene que observar la chica en el muchacho? Muchísimas cosas tiene que observar. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que antes de tomar una decisión, sobre todo sentimental, hay cosas que tú tienes que mirar y tienes que evaluar de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos planificar de acuerdo a lo que la Biblia dice. En primer lugar, vamos a recordar, Pablo planificó ir a Roma. Todo creyente debe planificar. Debe tener un plan, debe tener unas metas, debe tener una proyección. En segundo lugar, debemos planear orando que se haga la voluntad de Dios. En tercer lugar, debemos estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes.
gracias a Dios por eso. Un hombre de Dios decía lo siguiente: Dios, yo te doy gracias por todas las veces que tú has dicho no a las cosas que yo te pido, porque puedo ver tu amor para conmigo. Debes estar dispuesto, debes estar abierto a que Dios cambie tus planes. Tú planificaste una cosa, pero esa puerta no se abre. Dios está queriendo cambiar tus planes. ¿Y por qué es bueno que Dios cambie tus planes? Porque Dios es más sabio que tú. Dios es infinitamente más sabio que tú. ¿Te ha cambiado Dios tus planes? Dale gracias a Dios por eso. Dale la gloria a Dios porque Él ha cambiado tus planes y Dios cambió los planes del apóstol Pablo. Él planificó ir a Roma de una manera, pero Dios lo llevó a través de otra forma. Y finalmente, cuarta lección, el planificar y la voluntad de Dios es que debemos estar dispuestos a que Dios diga no a nuestros planes. Dios responde nuestras oraciones. Dios dice sí o Dios dice no. Y gracias a Dios por las veces en que Dios ha dicho no. ¿Es correcto planificar? Por supuesto que sí. ¿Es correcto planificar orando la voluntad de Dios para esos planes? Por supuesto que sí. ¿Es correcto bíblicamente que Dios cambie tus planes? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué planes va a cambiar si no tienes ninguno? ¿A qué planes Dios les va a decir que no si no tienes ninguno? Eres un joven que vive la vida, el día a día, sin una meta, sin una proyección, sin un por qué luchar. Querido joven, en esta noche, Dios te dice, hace planes, planifica, pero hazlo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Termino en esta noche diciéndote lo siguiente, como comencé. ¿Te importa a ti lo que Dios dice en su palabra? ¿Es de relevancia lo que Dios dice en su palabra? ¿Este libro te importa? Porque si este libro te importa, vas a obedecer lo que Él dice en todas las áreas de tu vida. Nunca había visto, y creo que quizás nunca veré, una enfermedad en la vida de un joven que quiso hacer su voluntad. Hace un mes enterramos un joven de 35 años, Jaime Andrés. Dios me dio la oportunidad de predicar en su funeral. Hace muchos años atrás, él llegó a nuestra iglesia con su esposa y estuvo un tiempo en nuestra iglesia y después por trabajo él se fue a vivir a Medellín junto a su esposa. Y ahí le perdí la pista porque se cambió a Medellín y comenzó a ir a la iglesia del pastor Javier. Pero en ese lugar, ahí en Medellín, él comenzó a hacer su voluntad. Él comenzó a hacer su voluntad y no le importó lo que Dios dice en su palabra. Adulteró, engañó a su esposa, se divorció, se alejó de Dios,
comenzó a hacer su vida, comenzó a ganar buen dinero en el trabajo, comenzó a preocuparse de hacer su futuro y su vida. Hasta que un día recibo un mensaje, recibo una noticia en donde alguien me está pidiendo que lo visite. Me llamó la atención Jaime Andrés. Mucho no me acordaba de él, gracias a Dios que mi esposa tiene muy buena memoria, mejor que yo. Me dijo, ¿te acuerdas de ese joven que venía acá y después se fue? Sí, bueno, él hoy está enfermo y quiere que tú lo visites. Me fui a su casa. Cuando abro la puerta, veo un joven con un tumor así en la cara. Acá le sobresalía el tumor. Nunca en mi vida había visto algo así. Y me dice, pastor, aquí estoy, solo, con mi cáncer, divorciado, acá estoy. Y le pregunté, Jaime Andrés, ¿por qué estás así? Y él me dijo, por la disciplina de Dios, yo estoy aquí así. Porque yo quise hacer mi voluntad en vez de la voluntad de Dios. Para hacer corta la historia, lo seguí acompañando en el proceso hasta que el cáncer le tapó casi toda la cara. Ese cáncer subió hacia arriba, subió hacia abajo, ya no tenía nada en estas partes porque el cáncer le comió absolutamente todo. Y falleció teniendo 35, 36 años de vida. Y uno de sus grandes lamentos era, ¿por qué no hice lo que Dios quiere que yo haga? Querido joven, planifica, hace planes, proyéctate, pero asegúrate que tus planes estén en este libro. No te voy a pedir que levantes la mano de Dios, la mano. ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Han nacido de nuevo, son salvos y le han pedido a Cristo que sea su Salvador. No levantes la mano. ¿Por qué? Porque Dios no te dejará hacer lo que tú quieras. Dios no te dejará hacer lo que tú quieras, porque aquí viene la frase favorita de mi mamá, y que siempre la recuerdo. Señor, usted no hace lo que usted quiere. Dios te dice en esta noche, usted, mi hijo, no va a hacer lo que usted quiere. Usted va a hacer lo que yo diga, porque yo soy Dios, yo soy tu creador y yo soy tu Salvador y tú me perteneces. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador fue comprado por un precio. Y usted, señor, usted, señorita, no hace lo que quiere. Usted o hace lo que yo digo, o tendrá que atenerse a las consecuencias. Pastor, a mí no me gustan las amenazas de Dios. No, Dios no te amenaza. Dios te avisa. Porque Él es creador, tú eres criatura. Tú eres barro, Él es alfarero. Y si tienes problemitas de orgullo, te recomiendo que el lunes, cuando llegues a Bogotá, vayas a la droguería y compres unas pastillitas que se llaman Ubicol. Para que te ubiques en que Él es alfarero y yo soy barro. Y si Él decide, tu vida se acaba así. ¿Vas a planificar? ¿Estás proyectando? ¿Estás planeando tu vida? Asegúrate que sea conforme a este libro, porque Dios, por amor,
no te dejará hacer lo que tú quieres hacer, porque se hace lo que Dios dice en su palabra. Vamos a orar para terminar en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios creador y dueño de todas las cosas, soberano, tú eres creador, yo soy criatura. Tú eres alfarero, yo soy el barro. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y es tu deseo, es tu voluntad que nosotros hagamos lo que tú quieras que nosotros hagamos. Gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de proyectarnos, de planificar. Tenemos, Señor, la oportunidad de poder planear. El apóstol Pablo quería ir a Roma, era su deseo, así lo planificó. Pero tú cambiaste sus planes y viajó a Roma, llegó a Roma, pero de una forma distinta, porque primero está tu plan, primero está tu voluntad. En esta noche, querido joven y señorita, si es el deseo de tu corazón, Dios en esta noche te habla y te dice: hijo mío, hija mía, no te olvides que debes hacer mi voluntad. Ahí en el silencio de tu corazón en esta noche, si tú quieres orar así, dile así en esta noche: Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad. Ese es mi deseo. Líbrame de hacer lo que yo